el milagro más grande que podamos compartir a las personas, el milagro más grande que podamos ver en las personas, no es, y hago un paréntesis antes de decirle lo que le quiero decir, los apóstoles del Señor, en el nombre de Jesús, vieron y ejecutaron en el nombre y por el poder del Señor, vieron muchos milagros, hicieron muchos milagros, pero el mayor de los milagros, y diga amén, si usted está de acuerdo conmigo, con esta palabra, el mayor de los milagros es ver a una persona venir a los pies de Cristo, reconocer que Cristo es el único Salvador, porque su alma, su destino eterno ahora es cambiado y su futuro ahora también se relaciona con un cielo eterno, con una vida eterna que Cristo mismo prometió. Dice San Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Ese es el milagro mayor que podemos compartir con las personas. Esto lo entendieron los apóstoles, amados hermanos. Ahora ellos tenían la autoridad de parte de Cristo de poder hacer milagros, de poder darle vista a los ciegos, de poder sanar a los paralíticos, Hechos capítulo 3. En un ratito más, desde el versículo 32 de este mismo capítulo, Hechos 9, vamos a ver a Pedro, ¿verdad?, allí sanando, curando a una persona que se llamaba Eneas, y también Dorcas, en ese mismo capítulo de Hechos 9, 36, Dorcas, una muchacha, es resucitada. Entonces, vemos muchos milagros, todos estos acontecimientos, estos prodigios, estas señales, la vemos aquí en Hechos capítulo 9. Ahora, luego, ya en lo que son las cartas doctrinales, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Estamos entendiendo de que ellos van a plantear la doctrina, lo que es clave para que la iglesia enseñe. El énfasis que hoy los falsos maestros y los falsos profetas hacen, y escúcheme bien lo que le voy a decir, es que hoy los falsos maestros y los falsos profetas se enfocan en los milagros físicos, en que la gente se sane físicamente, y este es un tema para hablar muchísimo, pero están obviando y están quitando, ¿verdad?, al no predicar la sana doctrina, están quitando lo que es el milagro mayor que toda persona necesita recibir. ¿Cuál es ese milagro mayor? La salvación de su alma. La salvación de su alma. Recuerde que fueron 10 leprosos al Señor, y el Señor sanó a los 10 leprosos. Pero cuando les hubo sanado, solamente uno regresó para darle las gracias, y a este uno que regresó, el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Es decir, los otros 9 habían recibido la sanidad física, eso es lo que estaban queriendo, el Señor se compadeció de ellos, pero el último, el que vino, mejor dicho, a reconocer en Cristo, ¿verdad?, el amante Salvador, el compasivo Salvador, este último, este que vino, recibió salvación. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y le preguntó, de hecho le preguntó, lo mencioné el domingo pasado, ¿y los otros 9 dónde están? La gratitud, ¿no? La gratitud, o la ingratitud más bien, de los otros 9. Así que, en primer lugar, podemos pensar en esto que estamos mencionando, ¿verdad?, acerca de este hombre, Saulo de Tarso. En el capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor que él respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Ponga eso, por favor. Respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Anote todo esto porque es muy importante. Número 2, tenía influencia y poder en el mundo religioso. ¿Lo anotó? Tenía poder
e influencia en el mundo religioso. Esto lo vemos ahí, Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Voy a ir rápidamente porque tenemos poco tiempo para todo lo que quiero comentarles en esta noche. En tercer lugar, su misión en el mundo de las tinieblas era perseguir a la iglesia. ¡Wow! Su misión. Él estaba en tinieblas. El Dios de este siglo cegó la mente, los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso insisto, el mayor de los milagros es que una persona que está en tinieblas, Saulo estaba en tinieblas, y el Señor dice que se le apareció. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9, por favor, Hechos capítulo 9. Si lo tienen ahí, léalo conmigo. Dice la palabra del Señor, respirando Saulo, 9:1, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Ve la influencia que tenía en el mundo espiritual? Él tenía influencia y poder en el mundo religioso. Y dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, la persona de Cristo, la presencia de Dios, perdón, se me trabó la lengua, la persona de Cristo, la presencia de Dios, Cristo mismo, esa luz que alumbra a todo hombre, dice Juan capítulo 1. Ahora estaba apareciéndosele directamente a Saulo de Tarso. La salvación es personal, amados hermanos. No podemos decir que un niño por haber nacido en un hogar cristiano o porque hay alguien, algún familiar cristiano en tu familia, tú ya eres cristiano. No, debes tener un encuentro personal con Cristo. Jesús, a través de la palabra de Dios que tenemos aquí, la palabra profética más segura, se nos presenta el Evangelio de Salvación. Oímos el Evangelio de Salvación. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue el día que reconociste a Cristo como tu único, suficiente Señor y Salvador? ¿Lo tienes presente? Vamos, piensa en aquel día donde Cristo mismo te presentó por medio del Evangelio, de la palabra de Dios. Caíste allí de rodillas, quebrantado. Qué día glorioso aquel día, cuando esa persona te habló de Cristo. Amén, di amén. Di amén por esa persona. Dale gracias al Señor por esa persona. En este momento, toma unos segundos, dile gracias Señor por esa persona que me habló de Cristo. Dale gracias. Quizás no te acuerdas de la fecha, pero te acuerdas la situación, cómo estaba tu vida antes de Cristo. Pablo varias veces contó su testimonio y él hablaba del antes de Cristo, del momento en que Cristo se le apareció y lo que ahora estaba haciendo para su Salvador. Porque esa es la historia de cada uno de nosotros, un antes de Cristo, un momento cuando reconocemos al Salvador. Piensa en esto, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el hubiera no existe, como dicen por ahí, ¿no? Pero ¿qué estaría pasando en tu vida si no habrías conocido a Cristo? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos en estos momentos? Estaríamos quizás vagando por el mundo, mendigando a este mundo, metidos en 1 y 100 problemas. Pero gracias Señor, dile gracias Señor por haberme salvado. Esto es lo que sucede en este hombre que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, contra los del camino. El Señor Jesucristo se le apareció, recuerda, Él respiraba amenazas y muerte. Él tenía influencia y poder en el mundo religioso. Su misión en el mundo de las tinieblas era perseguir a la iglesia. Y por años y por siglos han habido personas que han tratado de eliminar y perseguir a la iglesia del Señor, pero la iglesia dice, ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Diga amén, diga amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice
la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso. En segundo lugar, uno que iba a ser, ¿verdad?, perseguido, ahora bautiza a este perseguidor. Qué impresionante cómo el Señor usa personas. ¿Se acuerdan de Ananías en el versículo 13? Dice, entonces Ananías, versículo 10, perdón, 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Bueno, aquí entendemos ya que Saulo se convirtió al Señor, porque cuando el Señor le llama, él dice, ¿quién eres, Señor? Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, bueno, yo tengo planes para ti, vas a servirme a mí, dice el Señor, y vas a sufrir, vas a pasar por muchas situaciones. Ananías era un discípulo del Señor. Cuando el Señor le llama, el Señor le dice, levántate. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor quiere usar nuestras vidas. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Ananías, temía por su vida, porque él sabía y había oído de las cosas que había hecho Saulo. Fíjese en el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, es decir, a la iglesia en Jerusalén. Ananías había oído de que Saulo, el perseguidor, había hecho mucho mal a la iglesia. Y ahora el Señor le está diciendo, Ananías, tienes que ir a buscar a Saulo, y tienes que poner sus manos sobre él, tienes que orar por él. Amados, el Señor nos manda, nos envía a buscar a las personas. Las personas no van a venir solas. Ahora tenemos la oportunidad tremenda de invitar a personas al concierto el día 29, Dios mediante, de este mes, en 2 semanas más. Es una oportunidad tremenda, vamos a compartir el Evangelio, vamos a ver las sillas llenas de personas nuevas, de personas que aún no han escuchado de la salvación. Quizás vengan algunos que están, ¿verdad?, peleando, luchando con vicios, con pecados, algunos que están a punto de divorciarse, algunos que están allí engañando a sus esposas, quizás vengan jóvenes que están esclavos a las drogas. Amados, el Señor nos manda para traerlos, para buscarlos. El Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El Señor usa a este instrumento, a Ananías, un hombre que estaba temeroso, un discípulo temeroso. Ahora tenía que ir, buscar a Saulo, poner las manos encima, orar por él. Y Ananías dice, Señor, fíjese en el versículo 14, y aún aquí tiene poder, dice, autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este. Quiero decirle, querido hermano, amada iglesia del Señor, Saulo, usted y yo, apóstol Pablo, usted y yo, tenemos el mismo poder de Dios, el mismo poder del Espíritu Santo de Dios, que nos equipa para que podamos ir y compartir ahora el Evangelio de salvación a toda criatura. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, por eso no tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. Aquí estaba un hombre temeroso, Ananías, un hombre al cual el Señor quiere usar para ir y poner, ¿verdad?, las manos encima de Saulo para que recobre la vista, y ahí iban a venir todos los futuros proyectos de Dios para este hombre que fue el referente de la fe cristiana, Pablo, el gran apóstol Pablo. ¡Wow! Pero Dios quiere usar a un Ananías, Dios quiere usar a un apóstol Pablo, Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usar a mi vida. Quizás tú dices, pastor, realmente yo no soy una persona que es hábil con sus palabras, pero tienes dones, tienes talentos, el Señor te ha equipado, el Señor te ha dado un montón de cosas, dones, talentos que quizás ni siquiera
te has dado cuenta que los tienes. Por eso tienes que estudiar la palabra de Dios. Por eso tienes que ver y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que levantar la mano y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Simplemente eso. Y el Señor te va a indicar a través de tu pastor, a través de tu iglesia, qué es lo que tienes que hacer en la obra y para la obra de Dios. Amén. Diga amén si usted está de acuerdo con la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta es la gran diferencia, ¿verdad?, de los verdaderos maestros y los verdaderos pastores, hermanos amados, es que los que predicamos la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es que somos aquellos que le decimos a la iglesia del Señor, los que queremos vivir piadosamente, escuche esto, vamos a padecer, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por tormentas fuertes en la vida cristiana. Aquellos que son falsos maestros te van a decir, no vas a sufrir. La vida cristiana se trata de tener cosas, de prosperidad y todas esas sarta de cosas que ya sabemos, que tantas veces les he advertido, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. No escuche a esos motivadores, ¿verdad?, que lo único que hacen es decirle a la gente lo que quiere escuchar la gente. Por eso, alabe a Dios y agradezca a Dios por su iglesia, por su comunidad. Agradezca a Dios por la comunidad bíblica, porque no hemos cambiado el mensaje, porque el mensaje es el mismo, porque el evangelio que predicamos es un evangelio que apunta al milagro mayor, y el milagro mayor es la salvación de las almas de las personas. Y ahí viene luego lo que es el discipulado, formarlos, y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad?, para que ellos también hagan todas estas cosas que yo les he mandado, Mateo capítulo 28. ¿Cuántos están diciendo amén? Pongan un corazón ahí bien grande de que están de acuerdo con la palabra de Dios. Versículo 17, para ir un poquito más rápido, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, fíjese qué hermoso esto, hermano Saulo. ¡Qué hermoso! Porque aquí vemos ahora a un Ananías que fue, a pesar de su miedo de que Saulo era, o había escuchado que Saulo era el perseguidor de los cristianos, es obediente al Señor, va, le pone las manos encima, recobra la vista. Ahora hermano Saulo, subraye eso en su Biblia, por favor. Dice, poniendo sobre él sus manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, es aquella que viene en el momento de creer. Cada uno de nosotros, en el momento de creer, cuando creímos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, le entregamos nuestra vida, le abrimos la puerta de nuestro corazón, voluntariamente por medio de la fe le decimos, Señor, ven a mi vida, ven a mi vida. En ese momento dice la palabra que el Espíritu Santo viene a tu vida, te sella. Ahora eres de Cristo, ahora puedes tener la plena garantía y seguridad de que eres de Él, propiedad del Señor, y nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cuánto decimos amén a esto? Amén, gloria al Señor. En el momento, versículo 18, se le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y seguramente fue bautizado por Ananías. Mire lo que es la identificación de un hombre que era un perseguidor, que tiene un encuentro con Cristo, que ahora es restaurado, ¿verdad?, físicamente, porque tiene, ¿verdad?, esta sanidad física, ¿no? Y ahora es bautizado en el nombre del Señor Jesús, es bautizado por Ananías, se identifica con los cristianos. El bautismo es identificación, muero al mundo. Me identifico con la muerte y con la resurrección de Cristo. Ahora vivo para Cristo. Toda mi vida es entregada para su servicio.
y habiendo recobrado, dice, tomado alimento, dice el versículo 19, estoy en Hechos capítulo 9, estoy hablando del milagro mayor, el milagro más grande es la salvación de un alma. Gloria a Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahí está la bendición de estar en la iglesia del Señor, con la iglesia del Señor. Él estuvo con los discípulos. Seguramente fue un tiempo donde Saulo pudo aprender de los discípulos del Señor. Dice los discípulos que estaban en Damasco. Seguramente fue un tiempo en el que los discípulos pudieron animar a este hombre, pudieron orar por este hombre, que ahora era un nuevo convertido. No dejes de congregarte. Esta es tu casa. La comunidad bíblica, esta es tu casa, este es el lugar donde el Señor te ha hablado por mucho tiempo. Toma unos minutos para poner allí en un comentario: el Señor ha hablado a mi vida en la comunidad bíblica. Estaremos grabando testimonios para subirlos a YouTube. Yo me voy a acercar a ti para hacer testimonios de 2 minutos más o menos, donde te voy a preguntar qué ha pasado en tu vida. ¿Cuándo te convertiste al Señor y qué es lo que ha hecho la palabra de Dios en este lugar para tu vida? Si tienes unos segundos ahí, escribe por favor: la comunidad bíblica, o en la comunidad bíblica aprendí esto, aprendí aquello. El Señor me habló en esto, mi vida ha cambiado, mi familia ha sido bendecida, lo que sea. Estamos deseosos de poder escuchar tu testimonio, de poder saber qué es lo que Dios ha hecho en este lugar, en tu vida. Dice la palabra en el versículo 20, si vamos, tenemos unos minutos más, empezamos hoy 7:38, 7:40, así que tenemos que terminar 8:40 la palabra para luego tener un tiempo de oración. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? Saulo o Pablo, Enseguida predicaba a Cristo, este siervo de Dios. Qué hermoso que es esto. Enseguida predicaba a Cristo. El perseguidor, aquel que era o había sido un perseguidor, ahora era un hombre que estaba completamente entregado a la causa o para la causa de Cristo y de su iglesia. Dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Te avergüenzas de hablar de Cristo? Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences, hermano, no te avergüences de hablar de Cristo. Hablas de todo con la gente, hablas de negocios, hablas de política, hablas de compras, hablas de vacaciones, hablas de cualquier tema de la vida. Te pregunto, ¿estás hablando de Cristo a las personas? Este hombre que recién se había convertido estaba ahora hablando de Cristo en las sinagogas. Ojo, eran lugares donde estaban allí los judíos. Eran lugares donde el nombre de Cristo completamente prohibido, donde había un ambiente de completa religión, de fanatismo religioso. Ahí, en ese lugar, Pablo estaba hablando de Cristo. Enseguida, subraya en su Biblia, estoy en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Decir que Cristo era el Hijo de Dios a un judío o a los judíos era una blasfemia. Cristo era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, es decir, estaban completamente como diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está predicando este hombre, este palabrero? Le dijeron en algunas otras ocasiones. Y decían, ¿no es este el que asolaba? Estaban asombrados, la palabra atónitos es asombrados. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Es decir, ¿no es este el Saulo que antes, sí, antes, pero hay un antes y un después. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo en una vida transformada. ¿Cuánto decimos amén? Hay un antes de Cristo. Por eso te pregunto, ¿cuál es la persona que están viendo ahora tus amigos, tu familia? ¿El de antes de Cristo o el después
de haberte convertido, el ahora, el que vive para Cristo. Probablemente, quizás, espero que no, están viendo todavía el del antes de Cristo, porque, bueno, todavía no has abandonado ciertas cosas que sabes que un cristiano no puede andar. Quizás tu boca no ha cambiado, eres una persona mal hablada todavía, quizás tus actitudes con tu familia, quizás todavía estás haciendo malos negocios, estafando, eres un fraudulento, quizás eres un mentiroso, no sé, el antes de Cristo. Dice la palabra del Señor que tenemos que morir. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que aprender a morir todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos los días tenemos que crucificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. En el libro de Colosenses capítulo 3, Pablo dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas, mentiras, vicios, cosas abominables, idolatría, cosas que antes hacíamos. Hagan morir, dijo el apóstol Pablo, hagan morir esas cosas. Esas cosas le pertenecen a la vieja vida. El nuevo hombre en Cristo Jesús debe comportarse de una manera diferente, debe vivir de una manera diferente. Debemos agradar a Dios en todo, tratando cada día de vivir para la gloria de Dios, haciendo su voluntad. Este era el hombre que ahora estaba predicando. Y todos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? El que llevaba a los cristianos presos, que los arrastraba para llevarlos presos ante, estoy leyendo Hechos 9:21, ante los principales sacerdotes. Deme unos minutos más. Pero Saulo, mucho más, fíjese bien, mucho más se esforzaba, gloria al Señor, mucho más se esforzaba. Y esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del cristiano. Hay algunos que ya han tirado la toalla, hay algunos que ya se han perdido en el mar, hay algunos que no se han amarrado fuerte en la soga del barco, allí en el puerto deseado. Hay algunos que ya han aflojado las cuerdas y se han perdido en el mar de este mundo. Hay algunos que han abandonado su fe. Oh, amado creyente, dice la palabra del Señor que Saulo se esforzaba mucho más, hablaba a todos de Cristo. Él no solamente hablaba a todos de Cristo, dice que confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tenemos que demostrar, tenemos que ser personas preparadas, que tenemos argumentos para defender nuestra fe. Y no avergonzarnos de Cristo con las personas de este mundo. Las personas de este mundo quieren avergonzarte, quieren desacreditar tu fe, quieren decirte que Dios no es real, quieren decirte que Dios, ¿verdad? Que el ser humano no vino de Dios, que Dios no es el creador, que venimos de un mono, que venimos de una explosión. ¿Tenés argumentos para demostrar lo que la palabra de Dios dice? Que Dios es el creador, que Dios es el sustentador de todas las cosas. No te avergüences de Cristo, no te avergüences de Cristo. Esfuérzate mucho más, aprende, sigue aprendiendo la palabra de Dios. No te sueltes del puerto deseado. No te sueltes del puerto deseado, no abandones tu fe. Y cuando suceda esto, te quiero decir algo. Dice el versículo 3, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahí está, la vida cristiana, una vida cristiana realmente comprometida es una vida cristiana que va a tener pruebas. Y aquí vienen las primeras amenazas para este hombre que hace poco se había convertido. Ahora ya empieza. Empiezan a tramar matarlo. A Saulo de Tarso, a Pablo, mejor dicho. Ya era el discípulo del Señor. La vida cristiana es una vida de pruebas. Y si te identificas como un verdadero cristiano, vas a tener pruebas. Si hablas como un verdadero cristiano, vas a tener pruebas. Si vives con tu familia para la gloria del Señor, vamos a pasar persecución, vamos a tener pruebas duras en esta tierra. Pero gloria al Señor, yo prefiero eso, amados hermanos, prefiero eso, que me recuerden como un hombre que abandonó la fe o abandonó su familia o abandonó su iglesia. Prefiero que me recuerden como un hombre que sufrió por causa de Cristo, que padeció por causa de Cristo,
a que me recuerden como un hombre que abandonó su fe. Gloria a Dios. En el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, estoy en Hechos 9:24, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire hasta dónde llega realmente la situación de peligro en la vida de este hombre. Los discípulos tuvieron que hacer un plan para bajarlo allí por el muro de la ciudad, para que él pueda escapar de aquellos que amenazaban quitarle la vida. Quiero decirte, querido hermano, que esto es lo que Pablo entendió cuando él dijo, cuando él escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida y la muerte estaban allí. Era el continuo, ¿verdad?, la continua comida de todo el diario vivir de este hombre, de este servidor de Dios, la vida y la muerte. Pero era un hombre que no temía, un hombre que no se avergonzaba, un hombre valiente, un discípulo valiente. ¿Y qué tal tu vida? ¿Qué tal tu vida? Quiero cerrar con esto. Lo que dice la palabra del Señor allí, en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, 9:26 de Hechos de los Apóstoles, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Allí aparece en la escena un varón llamado Bernabé, un hombre que se pone al lado de este discípulo, este joven discípulo del Señor, Saulo o Pablo, y dicen: yo doy testimonio de que este hombre ha estado allá en Jerusalén y verdad, es un verdadero convertido, y cómo él ha demostrado con su testimonio, verdad, valerosamente hablando en nombre del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, versículo 28, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otra vez, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El domingo, Dios mediante, voy a estar hablando de estas características que debe tener también nuestra iglesia. En primer lugar, paz, tener paz. La iglesia debe estar o tener paz, la paz de Dios, y la paz con Dios la tenemos por medio de Cristo, paz también en nuestra comunidad. Debemos estar siendo edificadas, debemos andar en el temor del Señor, y se tiene que acrecentar, fortalecida por el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver el domingo, Dios mediante. Llegamos hasta el final de este estudio. El milagro más grande, ver una persona que antes era un perseguidor y ahora era un hombre convertido, que había tenido un encuentro con el Señor, un hombre que de ahí en más empezó a ser un discípulo del Señor y a vivir para Dios, no avergonzándose, sino viviendo una vida valerosa, valiente, predicando el Evangelio a todas las personas, porque ese fue también el propósito por el cual Dios le salvó. Oremos. Querido Padre, gracias por este hombre, este ejemplo, Señor, que tenemos en tu palabra, un hombre que conoció a Cristo, un hombre que era un perseguidor y ahora era un hombre que era un predicador de la palabra. Señor, gracias por su valentía, por su ejemplo. Señor, en medio de un contexto donde muchas personas, después de que se convirtió, trataron de matarlo, él siguió, él fue valiente y, Señor, entregó su vida y vivió para ti. Y, Señor, que nosotros podamos imitar estos ejemplos y ser una iglesia que, Señor, se da cuenta cuán importante es vivir y ser discípulos verdaderos, no avergonzarnos, no abandonar nuestra fe. Señor,
ayúdanos a perseverar hasta el fin. Gracias por tu palabra y por cada hijo de Dios, por cada hija de Dios aquí presente en esta noche, escuchando tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que el mayor de los milagros es una vida transformada. En el nombre de Jesús, amén y amén.